palabra Díaz, dice ahí, no sé qué es lo que está, hay un mensaje ahí. Seguimos esperando entonces unos minutitos más para darle la posibilidad a ingresar a todos. Agradecemos todos los saludos que nos llegan a través del chat y les pedimos un poco de paciencia. Aún tenemos gente que está en lista para incorporarse a nuestra transmisión. Reiteramos nuestro agradecimiento por todos los saludos y los buenos días que nos llegan por el chat. Les pedimos un poquitito de paciencia. Como ven, sigue subiendo el número de participantes. Queremos que esto parta cuando tengamos la mayoría de la gente que se preinscribió para poder partir. Por nuestro lado, ya estamos listos, prestos. Nuestros conferencistas también lo están. Y por supuesto, el presidente del comité de personas también está, lo pueden ver ustedes en pantalla. Nuestro equipo de producción, siempre atento. Estamos dando entonces algunos minutos. Bien, yo creo que es momento de empezar. En honor a los que entraron en primera instancia, queremos en primer lugar agradecer la presencia de todos ustedes en todas estas charlas que hemos tenido en contacto con ustedes martes y jueves, salvo algunas excepciones por algún otro evento. Comentarles que ayer tuvimos una Asamblea General de Socios donde hubo una renovación de 7 de los 14 directores. Lo podrán saber después por nuestra web en algunos minutos más, después de esta charla que ha subido eso. Por supuesto, agradecerles como siempre la confianza y el apoyo que nos han entregado como asociación, esta asociación que son ustedes mismos, los socios. Esta confianza que ha llegado siempre a través de nuestras corporaciones, con la preferencia hacia nuestro TIC, nuestro TEC, nuestro Centro de Extensionismo Tecnológico, nuestra empresa de asesorías, el Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y, por supuesto, a través de la Corporación Educacional, donde muchos hijos de nuestros trabajadores de la empresa afiliada están estudiando una educación técnico-industrial. Me refiero al Liceo Industrial Chileno-Alemán, también de ACIMED. Algunas recomendaciones que no deben faltar. Recuerden, aquí tenemos justamente la información, los directores elegidos a modo de información.
lo están viendo, don Gustavo Alcázar, don Carlos Quintana, don Roberto de Andraca, don Andrés Montanari, don Armando Valencia, don Juan Pablo Aboitiz y don Fernando García Lurachi, que creo que está justamente en esta transmisión. A todos ellos nuestras felicitaciones y nuestros saludos. Avisar también que el próximo martes tenemos una conferencia también en el ámbito de la psicología, cuyo nombre es sugestivo, ¿eh? Y no está mal escrito. Encontré a mi efelante fortalecido en 5 pasos, ¿no es cierto? El cerebro, estoy tapándome aquí mismo con tu cerebro fortalecido en 5 pasos con el psicólogo Alejandro Mañán. No podemos partir sin agradecer entonces también a quienes son nuestros fieles auspiciadores. Me refiero a los héroes, siempre con ganas de vivir, para vivir con ganas. ASA, Acero Sostenible, Sintac, Simplificamos tu Mundo, CAP, con Aceros para el Mundo, Asociación Chilena de Seguridad, porque son quienes mejores cuidan a nuestros trabajadores, nuestra OTEC, ACIMET, siempre capacitando para crecer, Credicorp Capital, ¿cierto? Con movimiento de activos financieros, Indura, Bonicop y ACIMET Asesorías. A todos ellos, nuestro agradecimiento muy sentido en estos momentos de dificultad. Bien, hecho todos los saludos protocolares, quiero dejar con ustedes a quien dirige nuestro importante comité de personas. Un comité que ha estado siempre activo y siempre preocupado, ¿cierto?, de sondear las necesidades que tienen las empresas socias a través de su departamento de personas. Por este motivo, ¿no es cierto?, después de esta conferencia, se les hará llegar una encuesta que nos interesa contesten, ojalá todos los presentes, para poder saber primero qué les ha parecido estos eventos que estamos siempre efectuando y ejecutando, pero también para saber qué otras inquietudes tienen a las cuales podamos cooperar y aportar. Sin más, quiero dejar con ustedes al presidente del Comité de Personas, don Eugenio Navarrete. Don Eugenio, muy buenos días. Muchas gracias, Marcelo, y muy buenos días a todos, y muchas gracias por unirse a esta conferencia online. Hoy día en Santiago está nublado, hay 8 grados de temperatura y se espera una máxima de 12 grados. Ojo, abrigarse y cuidarse del frío, sobre todo don Marcelo y yo, que ya estamos en una edad avanzada. Usted no todavía, hombre. Bueno, sin duda estamos viviendo tiempos de grandes desafíos y sabemos que juntos todos vamos a poder salir adelante. Por eso, en la conferencia de hoy tenemos 2 temas muy importantes que deseamos actualizarnos y conocer lo que están pasando con ellos. El primero es conocer y actualizarnos en cómo obtener los permisos de desplazamiento o los permisos únicos, de acuerdo al instructivo para permiso de desplazamiento del 12 de junio del mes en curso, emitido por la autoridad. Su relator será el abogado señor Felipe Mazardo, que saludo. La segunda parte de nuestra conferencia, el tema será resumen de la jurisprudencia administrativa, dictámenes, normativa, en estos 3 meses de pandemia, que son abundantes. Hemos tenido mucha normativa, mucha legislación vigente que se está aplicando para ayudar en esta pandemia, por lo tanto es muy importante. Y lo expondrá nuestro querido amigo, el abogado señor Luis Parada. Ambos profesionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Estudio de Abogados DLA Piper. Las sugerencias ya se las dio don Marcelo, las reitero, básicamente las preguntas hagámoslas a través del chat, en la primera fase de la conferencia para poder responderla y así también al final de la segunda para poder tener esas respuestas. Si no las podemos contestar, vamos a responderlas después cuando les mandemos el material y ustedes también nos hagan esa encuesta de satisfacción, de inquietud, de sugerencia. Es importante saber lo que ustedes quieren, qué charlas quieren, qué conferencias quieren a continuación de esta y en las próximas, desde el Comité de Personas y desde ACIMET.
Le quiero dar las gracias, sinceramente, a CIMED por esta oportunidad, a través de Marcelo, Fernanda e Ignacio, que hacen posible esta actividad. Los dejo con don Felipe y don Luis en esta charla y que tengamos un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias, Marcelo y todo el equipo de ACIMED por la organización y por las invitaciones. Bueno, este es un tema bien contingente, el que vamos a hablar hoy día, y que yo sé que también ha generado las mayores dudas en el contexto de cómo moverse en cuarentena o durante toque de queda. Entonces, podemos partir haciendo una breve recopilación acerca de cómo ha sido el paso hasta llegar al instructivo vigente, que es el del 12 de junio, y que básicamente surge cuando comienzan a decretarse las cuarentenas en nuestro país. Partiendo en algunos momentos por las regiones, pero ya finalmente se consolida y entra un poco más de lleno cuando se decreta esta cuarentena total en las comunas de la región metropolitana. Lo primero que surge es una dualidad que a veces confundió también a la autoridad y a los fiscalizadores, entre, por un lado, la exigencia de permisos temporales para poder desplazarse, y por otro lado, la existencia de salvoconductos. Y ahí nos encontramos con una serie de inconvenientes desde el primer minuto, porque muchas autoridades que fiscalizaban a nuestros clientes, o en general a las personas que circulaban por las calles, en comunas en cuarentena o en horario de toque de queda, les exigían contar con un salvoconducto colectivo. Y me imagino que este problema no es ajeno a lo que probablemente ustedes también vivieron en sus propias empresas. Hubo un error y ha habido errores en la aplicación de los instructivos, principalmente por diferencias conceptuales, y en ese sentido, lo que hay que siempre dejar claro es que los permisos temporales son para circular en cuarentena, y los salvoconductos originalmente fueron hechos para circular en horarios de toque de queda. Uno no reemplaza al otro, ni tampoco son intercambiables. Pues bien, llegamos después de este camino de diversos instructivos actualizados prácticamente una vez a la semana, incorporando nuevas causales, sacando, restringiendo, aumentando la cantidad de permisos, disminuyendo la cantidad de horas que uno podía usar un permiso, al instructivo que finalmente tenemos hoy, que es el instructivo vigente, el instructivo del 12 de junio, pero que no es tan definitivo porque estamos a la espera de una nueva actualización que se informó ayer, y que es una actualización que va a incluir algunos cambios en los permisos temporales, en los salvoconductos, pero también va a incorporar dentro de los, como nuevas empresas que tienen que contar con un permiso adicional, que ya lo vamos a ver, dentro de esta categoría. ¿Cuál es la gran novedad que incorpora el instructivo que hoy está vigente? Es el famoso permiso único colectivo, ¿ya? Este permiso único colectivo es un permiso distinto a los permisos que habíamos estado viendo hasta ahora. Es un permiso que resuelve esta dualidad que yo les comentaba entre permisos para cuarentena, salvoconductos para toque de queda, y los funde en un solo permiso. Un solo permiso que en el fondo va a aplicar de día o de noche según declare la empresa cuando lo tramita en la comisaría virtual, y que por lo demás es un permiso que se concibe de tal forma de evitar que los trabajadores o las empresas le saquen permisos a sus trabajadores extendiendo la capacidad o extendiendo a la máxima posibilidad la circulación de la gente. Por el contrario, lo que busca este permiso es, por un lado, tener un catastro más concreto, más firme y más oficial de cuántos son los trabajadores que efectivamente están en faena o están en las instalaciones de la empresa. Y por otro lado, otro tema que es súper importante y que creemos importante también mencionarlo aquí, la gran motivación que tuvo la autoridad para fijar este nuevo estatuto de permisos dice relación también con la mala utilización que se hacía de los permisos, no solo respecto de empresas que estaban obteniendo permisos sin ser empresas esenciales o sin ser proveedores estratégicos, sino también de los trabajadores, que muchas veces iban al supermercado o iban a hacer gestiones personales utilizando los permisos de la empresa, cosa que tampoco estaba permitida. Ellos tienen que sacar sus propios permisos individuales. Bueno,
Respecto a este permiso único colectivo, este permiso se lanza la semana pasada, oficialmente, teniendo como destinatarios obligatorios a 3 categorías de empresas, o a 3 rubros. Primero, los servicios de utilidad pública, dentro de los que encontramos, por ejemplo, empresas mineras, proveedores de la minería, contratistas mineros, encontramos a personas que se desempeñan en funciones de construcción, mantenimiento, reparación de infraestructura pública, se encuentran también aquellos que trabajan en las tareas de reparación y mantención de ascensores, es decir, dentro de estos servicios de utilidad pública hay una gran cantidad de empresas que están. El segundo rubro es el rubro de seguridad, que obviamente es un poco más deductivo, cuáles son las empresas que forman parte de ese rubro, y finalmente el rubro de la prensa, que es la misma situación. Entonces, al momento que se lanza este nuevo instructivo, que es el instructivo del 12 de junio, dice que solamente son estas 3 categorías de empresas las que tienen que sacar el permiso único colectivo. Pues bien, nuestros clientes o la gente que sí es proveedor de servicios que no están dentro de estas categorías, pero que son esenciales, también se encontraron con que Carabineros les está exigiendo el permiso único colectivo, aun cuando no calificaran dentro de estas 3 categorías de empresas. Entonces ahí fue revivir un poco el mismo problema que tuvimos entre los salvoconductos, entre los permisos al inicio. Pero ese problema afortunadamente no perduró tanto, porque el día de ayer se hace un nuevo anuncio y que indica que este permiso se extiende también a funcionarios públicos y a empresas de alimentos y comercio esencial, ¿ya? Por lo tanto, en la práctica, solamente quedan exentas de poder solicitar este permiso único colectivo las empresas del rubro de transporte, obviamente en el contexto de transporte de comercio esencial, no cualquier empresa de transporte, o empresas de transporte, digamos, que cumplan una función estratégica. Se restan también de esto las empresas de emergencia, principalmente pensando en bomberos, también aquellos funcionarios que se desempeñan en el rubro de la salud, sea pública o sea privada, y adicionalmente también quedan fuera de esta categoría aquellas empresas que se indican también en el instructivo, pero que son puntuales, ¿ya? Habla, por ejemplo, de ministros de culto, etc. Entonces, en esta situación, es importante entender qué es este permiso único colectivo, después de esta pequeña introducción. Y este permiso único colectivo, en definitiva, es un permiso que, como les dije, reemplaza el uso de credenciales de libre desplazamiento y hace un sistema, una especie de ventanilla única respecto de la situación de cada una de las empresas que pueden ser consideradas esenciales o que pueden estar desempeñando una labor esencial en el contexto de la pandemia. Ahora, el permiso único colectivo, según lo que dice el instructivo, tiene una serie de características que son distintas o que vienen a modificar la vigencia, la aplicabilidad, la forma de solicitarlo respecto de los permisos anteriores, pero lo que sí me interesa en particular, porque eso obviamente es lo que dice expresamente la norma, es ver un poco cuáles son las cosas que no dice el instructivo y cuáles son las dudas que hemos ido levantando a medida que esto se ha ido aplicando, y por otro lado, cuáles son las interrogantes que todavía quedan sin responder. Ahora, es muy importante entender y tener claro que este permiso único colectivo elimina la existencia de los salvoconductos colectivos, ¿ya? Sin ir más lejos, si ustedes ingresan al sistema de comisaría virtual y tratan de sacar un salvoconducto colectivo, el sistema les va a decir que no, que el salvoconducto colectivo ya no existe y que por lo tanto lo que hay que sacar es un permiso único colectivo. Entonces, eso ya es un primer tema que no ha quedado muy claro quizás en lo que se ha dicho, pero que en la práctica vemos que no se puede hacer. Por otro lado, es importante tener también presente que al momento de solicitar estos permisos es necesario que cada empresa solicitante incluya una nómina de los trabajadores, ¿ya? Esto antiguamente, efectivamente, en el caso de los salvoconductos se exigía, pero en el caso de los permisos temporales de desplazamiento, donde no se requería ningún permiso, donde bastaba con exhibir
la credencial institucional y la cédula de identidad, ningún fiscalizador verificaba cuánta gente era la que realmente estaba trabajando en una instalación o en una empresa. Bueno, ahora sí es necesario. Ahora hay que incluir una nómina de trabajadores, y el objetivo que tiene esta nómina de trabajadores, en un primer término, dice relación con verificar y fiscalizar que aquellas personas que tienen que estar cumpliendo cuarentena por ser casos de COVID-19 activos, efectivamente estén en sus casas y no estén incluidas en el permiso y por lo tanto no vayan a la empresa a trabajar estando contagiados y estando en condición de contagiar a otros. Aquí ya nos surge una primera duda, porque lo deseable hubiera sido que además esta nómina de trabajadores no solo contrastara con los registros de COVID-19 activos, sino también con todas aquellas personas que tienen que cumplir una cuarentena por cualquier causa, es decir, que están con licencia médica por ser contacto estrecho, de acuerdo a lo que ha dicho la autoridad, o bien que sean personas que ingresaron al país y tienen que guardar una cuarentena de 14 días por venir de otro lugar. Pero al menos en el instructivo solamente se habla de esta situación y por lo tanto queda solamente respecto a las personas con COVID-19 activos. Tengo entendido que en la plataforma, algunos han hecho, me imagino, pruebas, pero a nosotros nos ha llegado la información de que si uno ingresa a una persona con COVID-19 que es activo, esa persona en el fondo queda eliminada o no puede ser ingresada a la lista, y eso demuestra que en el fondo está funcionando. Ahora, adicionalmente a este tema de la nómina, hay que tener presente el segundo asunto, que es el tema de cuántos trabajadores podría tener yo trabajando. Y aquí hay un gran asunto, porque en definitiva hay que tener siempre presente la emergencia o la situación sanitaria en la que se encuentra el país, pero por cierto hay que tener presente cuál es la cantidad de personas o cuál es la dotación de personal que necesitamos para poder seguir desarrollando las actividades de tal modo de no generar un impacto negativo o en la economía o en otras actividades que también son esenciales. ¿Ya? Y por eso, sin perjuicio que la autoridad hace siempre el llamado a tratar de fomentar el teletrabajo, tratar de reducir al máximo la cantidad de personas que estén en faena, que estén en las instalaciones, también esa es la gracia que tiene la nómina de trabajadores, es decir, donde se permite identificar por la misma empresa con bastante precisión, o bastante más precisión que la que se necesitaba al menos en el caso de los permisos de desplazamiento temporal, que era, como les decía, solo la credencial y solo la cédula, le permite a la empresa definir, en definitiva, cuánta gente tiene que haber en faena y cuál es la función que va a desarrollar esa gente en faena. Y eso también es un ejercicio que incorpora este permiso único colectivo y que sirve a las empresas también para determinar cuánta gente realmente necesitan para poder desarrollar sus funciones y cumplir con sus compromisos en el contexto de la pandemia. Ahora, un siguiente tema que se vincula con la solicitud de este permiso, dice relación con la declaración de giro. Y aquí es donde han venido muchas dudas de nuestros clientes en la oficina, y me imagino que también dudas que surgen respecto de los socios de ACIMED, y que dice relación con cuál es el giro que hay que declarar al momento de solicitar un permiso, por un lado, y segundo, en qué situación estoy si es que mi giro no está, o en qué situación estoy si es que el giro que yo tengo no es deductivo o no hace desprender una actividad esencial directamente. Y aquí lo que hemos logrado recopilar, porque la verdad que no, el instructivo no dice más que lo que ustedes pueden ver, y tampoco han habido documentos aclaratorios al respecto. El instructivo lo que ha dicho, en definitiva, es que hay que declarar el giro y que por ende declarar un giro que es falso o que es incorrecto constituye un delito, ¿ya? Porque efectivamente es una declaración jurada que se hace ante la autoridad y por lo tanto estamos en la situación donde hay una falsedad y es un delito conforme a la normativa penal. Y eso está muy claro. El tema que hay que tener en consideración y que es muy importante con lo que habíamos conversado antes, antes del inicio de la charla, en realidad con Marcelo, con Eugenio, la autoridad ha ido aprendiendo y ha ido entendiendo que el concepto de empresa esencial no era tan restringido como lo había indicado al principio. ¿Ya? Y esto nosotros lo hemos visto mucho en empresas donde
o que inicialmente no tenían o no estaban incluidas en la categoría de empresas esenciales en ninguno de los instructivos, y que con posterioridad fueron siendo incorporadas o fueron ganando terreno, sea en el mismo instructivo, o sea por la vía del antiguo artículo 10b del instructivo, que es la causal genérica que permitía que la autoridad te calificara como empresa que es indispensable para el desarrollo de las actividades del país. Y para muestra, tengo 3 ejemplos. El primer ejemplo fue el vinculado a las empresas mineras. Las empresas mineras se incorporaron muy tardíamente a el instructivo de permisos para desplazamiento, y anteriormente a eso estaban haciendo un trámite bien ad hoc, un trámite muy puntual, ante la Subsecretaría de Minería, que posteriormente se encargaba de remitir los antecedentes a la Intendencia Regional competente, para que ellos emitieran una resolución que los autorizara como empresa esencial. Y cada minera tuvo que hacer eso no solo respecto de sus propios trabajadores, sino que también respecto de sus proveedores esenciales y respecto de sus contratistas. Me imagino que obviamente por el rubro de ustedes, hay muchos que quizás estuvieron en esa situación y en el proceso anterior ante la subsecretaría. Y bueno, esa es una primera prueba. La primera prueba fue las empresas mineras que hoy sí se incorporan como empresas esenciales, tanto ellas como sus contratistas y sus proveedores, y por lo tanto pueden optar al permiso único colectivo. Un segundo ejemplo están los mantenedores de ascensores, como yo les mencionaba al inicio. Los mantenedores de ascensores tenían un procedimiento también ad hoc, que se hacía directamente ante el MIMBU, por el registro que ellos tienen de instaladores y mantenedores de ascensores, y hoy también se incorporan a este instructivo. Entonces, la autoridad ha ido entendiendo y ha ido aprendiendo que los rubros esenciales no solamente son alimentación, energía, bienes básicos y higiene. O sea, hoy día tenemos una economía que es totalmente interdependiente, donde hay empresas que también prestan servicios en distintos giros. Son empresas que pertenecen también a distintos rubros, porque en el caso de los proveedores de insumos o de los prestadores de servicios, precisamente están vinculados a distintas funciones de la empresa. Entonces, aquí viene la gran pregunta que nos han hecho respecto de la declaración de giro. Cuando uno ingresa a la comisaría virtual, aparece un desplegable donde se despliegan una serie de giros que van desde empresas con el giro de cultivo de lupino hasta empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos. O sea, tenemos un abanico bastante amplio que entiendo es cruzado, obviamente, y proviene esos giros de la página del Servicio de Impuestos Internos, pero basta leer un par de giros o un par de dichas menciones para entender que esas situaciones no necesariamente corresponden con lo que dice el instructivo sobre permisos para desplazamiento. Es decir, yo puedo tener una empresa que es proveedor de una empresa minera y le provee, por ejemplo, alambres de cobre a la empresa minera, pero eso probablemente no se condice con el giro que esta empresa podría seleccionar. Entonces, en este sentido, lo que hemos tratado de explicar, por un lado, y de confirmar también con la autoridad, dice relación con este punto. No porque el giro no esté, o más bien, no porque el giro específico de una empresa no esté contenido dentro de las causales para obtener el permiso del instructivo, significa que estamos frente a una empresa que no puede optar, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro. Al final, hay empresas que, obviamente, como les decía, pueden tener un giro que no es deductivo, que no es un giro que le permita a cualquier fiscalizador identificarla como empresa esencial, pero puede ser que sí estén cumpliendo una función estratégica y una función esencial. Entonces, ese es un primer tema. ¿Cuál es la recomendación naturalmente? Que al momento de tramitar el permiso único colectivo, no se incurra en falsedades y en declaraciones que no son verídicas respecto del giro de la empresa, ¿ya? Y esto es súper importante, porque ahí es donde está la falta. Y la falta, que en este caso es penal y que está asociada al representante que tramita estos permisos. La falta está en decir que mi empresa tiene un giro que no tiene, y la forma de salir pillado o de en el fondo caer en ese análisis o en ese cruce de información, en esa situación, naturalmente, el Servicio de Impuestos Internos y la Autoridad Sanitaria se van a dar cuenta de manera bastante rápida de esa declaración falsa.
Entonces, el llamado es a siempre declarar el giro de manera idónea. Y por otro lado, a justificar, en el caso de que los giros que tenga nuestra empresa no sean deductivos o no sean autoexplicativos, a poder justificar a través de algún documento, a través de algún certificado que le emita alguna empresa esencial en su calidad de proveedor crítico, o derechamente, y si es que se logra hacer esa gestión es mucho mejor aún, que la autoridad reconozca a esta empresa como una empresa que presta un servicio estratégico o que presta un servicio esencial en el contexto de esta pandemia. De esta forma, estamos cubiertos en el fondo, en el sentido de que en caso de una fiscalización nos puedan decir que nosotros no éramos una empresa esencial, y estos antecedentes nos van a permitir respaldar y acreditar que sí estamos en esa situación. Ahora, en honor al tiempo, he visto que han habido muchas preguntas, pero también quiero terminar con este tema y quizás dejar el asunto un poco más abierto. Hay muchos temas que aún están pendientes de aclaración. Este instructivo es del 12 de junio, han pasado 6 días y ya se va a renovar de nuevo. Entonces, la operatividad que hemos visto es muy baja, prácticamente han sido 3 días, porque entró en vigencia el día lunes, y por otro lado, ya la autoridad está anunciando que se incorporan nuevas empresas al permiso único colectivo. Entonces, tenemos que ver un poco más cómo la autoridad operativiza esta situación y cómo va resolviendo las interrogantes que yo planteo aquí. Por ejemplo, el permiso único colectivo dice, cada institución solicitante debe ingresar a la comisaría el listado de personas y deberá informar a sus respectivas carteras sectoriales su dotación total y el criterio utilizado para la estimación de personas que deben cumplir funciones de manera presencial. La referida información será fiscalizada por las instituciones sectoriales respectivas. Bueno, no hay una modalidad única y no tenemos claridad acerca de qué quiso decir la autoridad respecto de esta obligación de informar a las autoridades sectoriales de las empresas, ¿ya? Obviamente tenemos situación de empresas que son esenciales y que tienen muchas autoridades sectoriales que las fiscalizan. Estoy pensando en las empresas del rubro de alimentos, en las empresas del rubro sanitario, que pueden ser productores de, qué sé yo, productos de higiene, etcétera, y que tienen varias autoridades sectoriales. Y por otro lado, puede haber empresas que de alguna manera tengan autoridades sectoriales solo de manera tangencial, ¿ya? O que tengan una autoridad sectorial que quizás no tiene nada que ver con el rubro de la sanidad y por ende quizás no tiene habilitado ningún tipo de módulo de recepción de información sanitaria. Estoy pensando, por ejemplo, en las empresas que quizás producen productos explosivos. En ese caso, la Dirección General de Movilización Nacional, desconozco si tiene un sistema que permita recibir información sanitaria vinculada a la cantidad de dotación de personal que estamos utilizando en ese tipo de fábrica. Entonces, ese es un primer tema. Luego surge otro tema que también está abierto. Las empresas que tienen varios RUT, las empresas que tienen, o las empresas que forman parte de un holding que se interconecta, donde una es exportadora, la otra es manufacturera, la otra es una empresa de otros servicios personales. Bueno, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Cómo logramos resolver esta materia? ¿Tenemos que contratar a todas las personas en el rubro que más se asemeja, o en el giro que más se asemeja a lo que dice el instructivo? ¿O podemos hacerlo de todas maneras? Eso es una interrogante bien importante que está al día de hoy. Y hasta ahora nuestra respuesta ha sido, de acuerdo a lo que también hemos logrado confirmar con comisaría, que lo importante es declarar verídicamente el giro de la empresa y ser capaces posteriormente de acreditar que debidamente estamos cumpliendo con una función estratégica o esencial. Otra situación, ¿qué pasa cuando el giro no está incluido en comisaría virtual? Tenemos que hacer un cambio de giro, ampliación de giro, o simplemente tenemos que pedirle a la autoridad que corrija en la comisaría virtual y deje bien el giro. Es un tema que también nos ha pasado y que también estamos un poco atentos a qué nos dice la autoridad y probablemente esperamos que venga en el nuevo instructivo algo más consistente en esto. Y otra pregunta, simplemente para ir cerrando este punto. ¿Cuál es la consistencia entre lo que declaro como giro o entre lo que declaro como actividad esencial y la causal del instructivo que me califica como empresa esencial? Es decir, por ejemplo, una de las empresas esenciales contempladas en el instructivo son aquellas destinadas a la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura pública. En esos términos es bastante amplio. Bueno, yo puedo considerar que soy personal que participa en actividades de construcción, mantenimiento, si es que les proveo de materiales, si es que les proveo de mano de obra, si es que les
hago aseo en la faena, si es que les vendo productos que posteriormente sus contratistas van a instalar en las instalaciones públicas, si es que infraestructura pública califica también como las viviendas sociales y por lo tanto con todo el entramado de relaciones que surgen en el contexto de construcción de infraestructura para viviendas sociales. Entonces, también es muy importante tener los ojos abiertos en este sentido y estar muy atentos a lo que diga la autoridad, ¿ya? Hay muchos temas muy abiertos, hay muchos temas donde la autoridad aún no ha logrado procesar y entender realmente la magnitud de paralizar una empresa, la magnitud de paralizar las funciones de un determinado rubro, y por otro lado no ha entendido realmente que no solamente son esenciales los que producen harina y los que producen jabón, sino que también son esenciales los que le proveen de insumos a esas empresas de harina y jabón, y que puede ser que bajo este instructivo y bajo las causales de la comisaría virtual no estén pudiendo sacar su permiso. Así que, naturalmente, seguimos muy atentos a todo lo que esté pasando con la autoridad y a todo lo que se avise en este punto, y en definitiva, esperamos que en el nuevo instructivo, que debiera salir entre hoy y mañana, haya más claridad sobre ese punto. De lo contrario, obviamente, habrá que evaluar la forma de preguntarle directamente a la autoridad y de ir precisando un poco el alcance de estas definiciones un poco vagas y amplias. Así que eso es por mi parte, y ahora Luis, por supuesto, la parte ya más laboral y más interesante por lo demás en la operatividad. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Vamos a ver las preguntas al final, entiendo, que creo que son bastantes, pero bueno, ahí las va a ir moderando Fernanda y va a ser el filtro. A ver, por mi parte yo voy a seguir con jurisprudencia administrativa y judicial. Esta vez no me quise meter con normativa porque tenemos varias leyes que ustedes ya han visto. Básicamente la más importante es la Ley de Protección de Empleo, por supuesto, con sus dos versiones, la versión original y la ley corta que la complementó, sin perjuicio que vamos a hablar algo de eso en materia de dictámenes. La ley de teletrabajo, por supuesto, que tampoco la voy a tratar, sin perjuicio que voy a mencionar algunas cosas importantes en el último dictamen interpretativo. Y yo les diría que lo más importante en materia normativa, que tenemos el texto, pero no lo queremos dar, no lo queremos mencionar hasta que salga de Contraloría, tiene que ver con el reglamento de seguridad de la ley de teletrabajo. Nosotros conocimos un borrador, se supone que hay que estar en la Contraloría, pero mientras no se tome razón y no salga la Contraloría definitivamente aprobado, optamos por una medida de prudencia de no incorporarlo en esta presentación, pero tan pronto lo tengamos, lo haremos llegar a través de la CIMED. Por supuesto que los dictámenes de la Dirección del Trabajo, probablemente los más relevantes, tienen que ver con toda la situación de pandemia que estamos hoy día viviendo. Un punto que era muy importante dilucidar, ustedes recordarán, que antes de la Ley de Protección de Empleo hubo 3 dictámenes, los vamos a ver muy rápidamente porque esto ya lo hemos conversado en otras charlas, pero quizás el más importante, el dictamen que estableció en caso de existir una orden de autoridad que implique la imposibilidad de prestación de servicios, debía considerarse la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor que impide la prestación de los servicios por parte del trabajador y justifica al empleador a no pagar remuneración, ¿cierto? Durante la tramitación de la Ley de Protección de Empleo, se dijo por varios políticos que esta era una aberración y que existiría un cierto acuerdo político con el gobierno de derogar este dictamen. No se derogó con la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Empleo. Nos quedamos esperando a qué es lo que iba a pasar con la ley corta. Entró en vigencia la ley corta y tampoco se derogó. Por tanto, tenemos que pensar y considerar, y así lo estamos nosotros por lo menos haciendo, que aún en aquellos casos donde por alguna razón no pudiera aplicarse la Ley de Protección de Empleo, si existe un acto de autoridad que implica la paralización de actividades, podríamos perfectamente fundar un caso de caso fortuito o fuerza mayor, no para terminar los contratos, sino que para el no pago de remuneración. Evidentemente que es una cuestión discutida, pero se los quería comentar al inicio porque fue algo bastante, ya hoy día
se va desvaneciendo en el humo del tiempo esto, pero en su momento les recuerdo que fue bastante discutido y fue bastante escandaloso, estos escandalillos políticos que duran 3, 4 días, pero que estábamos muy preocupados de qué es lo que iba a pasar, si es que realmente este acuerdo político existía y se iba a sacar de circulación un dictamen que nos parecía del todo razonable. Bueno, lo importante es que no. Básicamente voy rápidamente a estos dictámenes previos a la Ley de Protección de Empleo, ¿no? que es importante, insisto, mientras los volví a estudiar en la preparación de esta presentación, la verdad es que los volví a leer y me dio la impresión de que en realidad es importante recordarlos, porque la verdad es que son situaciones de base que están vigentes y que podemos aplicar esos criterios y esas doctrinas a la solución, evidentemente, de problemas diarios. Y evidentemente podemos también recordárselos a la autoridad en el caso que tengamos algún problema. El primero es este, ¿cierto? Que es el más básico de todos, que es el 6 de marzo, que hace referencia en materia de pandemia al artículo 54 del Código del Trabajo, sobre el deber de resguardar la vida y salud de los trabajadores, ¿cierto? Donde básicamente esto lo encausa diciendo, mire, usted tiene que entregar información actualizada a las autoridades o fuentes competentes sobre la pandemia para evitar su propagación. Deber de cumplir los protocolos y directrices de la autoridad sanitaria. La verdad es que cuando esto se dictó el día 6 de marzo, quizás no tenía tanta, y no había mucho como aterrizar esto y era bastante etéreo. Hoy día ya sabemos, uno se mete a la página web Plan Coronavirus, ¿cierto?, del gobierno, y pueden encontrar todos los protocolos. Hay protocolos sanitarios que son generales para todo tipo de industria, hay algunos que son específicamente enfocados a ciertas industrias en particular, y por tanto, es importante tener presente que no son sugerencias. ¿Ah? O sea, de acuerdo a lo establecido en este protocolo, o sea, en este dictamen, que hace referencia a los protocolos y que a su vez deriva de este deber genérico del artículo 184 del Código del Trabajo, no estamos hablando de recomendaciones, estamos hablando de deberes de cumplimiento. Los protocolos son deberes de cumplimiento. Y ojo con esto también, ¿ah? Que aunque no lo dice la Dirección del Trabajo en este dictamen en particular, sí es importante tener presente que si en una industria determinada, ¿ah? Ya sea porque, por ejemplo, un mandante minero establece un protocolo que quizás es más estricto que lo establecido por algún protocolo del Ministerio de Salud, difícil, ¿ah? Difícil, pero podría pasar. O bien, ¿no? O bien sucede que el organismo administrador, la H, por ejemplo, saca algún estándar diferente, más estricto también que el Ministerio de Salud por alguna razón enfocado a alguna industria. Bueno, también hay que tener ojo porque esos son estándares de industria que también tenemos que seguir, ¿no? Y ahí hay que tener, insisto, mucha atención con el punto, porque es la típica condena de accidentes o enfermedades profesionales donde los tribunales dicen, ok, usted tiene que cumplir las normativas, usted tiene que cumplir las normativas sectoriales, o sea, la general, las sectoriales, pero también tiene que adoptar las buenas prácticas de la industria, ¿no? Y si hay buenas prácticas implementadas, más allá de si las bendice o no alguna autoridad de salud, usted tiene que implementarlas, y si fallan a hacerlo, bueno, es su culpa, ¿no? Así que también importante eso. Este es el dictamen, este es el dictamen que abrió la polémica, ¿no? Este dictamen, por supuesto, parte sugiriendo medidas alternativas para el cumplimiento de labores, por ejemplo, el teletrabajo, los pactos de horarios diferidos de ingreso y salida. Uno puede decir, bueno, pero hoy día ya lo estoy aplicando. Sí, pero es importante tenerlos presentes porque no algunas empresas han dejado de aplicar la Ley de Protección de Empleo, van y vienen. Bueno, todo esto sigue vigente y tenemos que aplicarlo. Está la posibilidad de los feriados colectivos, ¿verdad? Abordar el feriado legal con trabajadores, todavía podemos hacerlo, no hay ningún problema. Si necesitamos aplazar la entrada de gente, no hay problema con venir trabajo en turnos. Y les recuerdo que todo esto se puede hacer en combinación. Yo puedo tener un pacto de suspensión, por ejemplo, que vence mañana y el trabajador tiene vacaciones acumuladas. Podemos pactar vacaciones o podríamos establecer unilateralmente vacaciones colectivas, por ejemplo. Definir nuevos turnos, ¿cierto? Se pide evitar las aglomeraciones de transporte y casinos, limitar los números de clientes y usuarios, y están todos los protocolos sobre aforo en materia de comercio, por ejemplo.
Y esto es muy importante, no seguir las órdenes de autoridad para evitar contagio significa un riesgo inminente para los trabajadores y por tanto los trabajadores podrían activar el mecanismo del artículo 184 bis del Código del Trabajo, que implica la paralización inmediata por decisión de los trabajadores. E implica, por supuesto, que no podemos sancionarlo, por tanto, estos trabajadores tienen derecho a remuneración por eso. Aquí es donde, como les comentaba, inicialmente se establece este elemento más polémico, en el caso de cierres de empresas por orden de autoridad, se consideran casos fortuitos o fuerza mayor, y se libera al trabajador de prestar servicio y a la empresa a pagar por ello. Por supuesto, ese dictamen que no se puede, no es el estándar suficiente para poner término a los contratos de trabajo, ¿no? Por caso fortuito o fuerza mayor, pero esto igualmente está superado por la Ley de Protección de Empleo, porque ya está dicho por esa ley que a la medida que subsista el estado de excepción constitucional derivado de la pandemia, no se puede aplicar esta causal a ningún trabajador, ¿no? Por tanto, hoy en Chile estamos vedados de la aplicación de esta causal, por lo menos respecto de la pandemia de COVID-19. Recuerda, y ojo con esto, que los cierres voluntarios de empresas no califican como caso fortuito y por tanto la empresa queda obligada a pagar remuneración. El último dictamen previo a la Ley de Protección de Empleo es una derivación del anterior, ¿no? Son consecuencias lógicas en general. Parte reiterando esta situación que comentábamos, que el acto de autoridad es caso fortuito o fuerza mayor para efectos del pago, ¿no? Y se ponen diferentes casos: qué pasa con el trabajador que antes del inicio de la cuarentena nocturna, o sea, que entra antes del inicio de su cuarentena, pero que su jornada comienza después de la entrada, dice, bueno, aquí hay una jornada pasiva y por tanto tiene derecho a remuneración. O sea, si yo soy una empresa exceptuada, ¿cierto? Y mi trabajador llega, o sea, o más bien, soy una empresa que no está en una zona en cuarentena en este momento difícil, pero podría pasar. Mi trabajador llega a las 8, a las 9 de la noche para no tener no tener que movilizarse durante la hora de toque de queda. Bueno, ese trabajador está en una jornada vacía entre las 9 y las 10 de la noche, por tanto tiene derecho a remuneración. Ups, y metí las patas, por supuesto. Espérame un segundo. Ya. La segunda causal, que es la situación que se pone, en el trabajador cuyo turno termina durante la cuarentena nocturna y debe esperar a que la empresa, al término del toque de queda, dice, bueno, ok, no hay jornada vacía y no tiene derecho a remuneración. Y la tercera se señala qué pasa con los trabajadores en cuarentena, dice que son casos fortuitos fuerza mayor y no tiene derecho a remuneración. Ya, vamos a hacer una inversión. Yo les estaba hablando primero de los dictámenes previos a la Ley de Protección de Empleo, y ahora me voy a dar una vuelta carnero y voy a empezar con los últimos dictámenes, que es importante que todos los puedan manejar porque tienen directa referencia a aspectos bastante prácticos de la Ley de Protección de Empleo. El primero es muy reciente, que es del 11 de junio, y es en materia de sala cuna. Y en materia de sala cuna, la Dirección del Trabajo aclaró lo siguiente. Lo primero dijo, a ver, vamos a hablar de lo siguiente de sala cuna. Teletrabajo, las madres que son teletrabajadoras, ¿no?, tienen derecho a la sala cuna porque no hay una excepción legal al cumplimiento en la ley, ni tampoco resulta incompatible con esto. Por tanto, lo primero, porque no muchas empresas al parecer lo tenían claro, es que esto es obligatorio, y hay que entregar ese beneficio. ¿Qué pasa con las salas cunas que están cerradas por acto de autoridad? Porque acordémonos que por resolución exenta del 122 del Ministerio de Salud, las salas cunas se encuentran cerradas, ¿no? Y evidentemente es imposible la actividad remota educativa, porque la verdad es que las salas cunas están para el cuidado de los niños, no están para la educación de los menores. Y esto, ojo, que esto rige no solamente para las teletrabajadoras, sino que también rige para aquellas trabajadoras. Si ustedes están funcionando a pesar de la cuarentena, ¿cierto? Legítimamente, no me voy a meter en ese punto, ¿cierto? Están funcionando legítimamente, pero evidentemente sus trabajadoras no pueden mandar a sala cuna porque las salas cunas están cerradas. Lo que dijo la Dirección del Trabajo, básicamente en este dictamen, es recordar que el deber subsiste
Dice, el deber, las empresas debiesen cumplir esto o deben cumplir en alguna de las formas establecidas por la ley, o sea, o pagando una sala cuna o manteniendo una sala cuna dentro de las instalaciones o manteniendo en conjunto con otras empresas una sala cuna. Como ninguna de las tres es posible, la Dirección del Trabajo recuerda en ese punto, dice, bueno, yo en otras ocasiones, dice, he permitido el pago de bonos compensatorios. Bonos compensatorios que por supuesto no son remuneraciones, sino que son un beneficio de seguridad social que no tributa ni cotiza porque al final del día son una forma de cumplimiento por equivalencia de una obligación laboral o de seguridad social que no puede de seguridad social más bien, que no puede cumplirse de otra forma. Y ese era el caso, por ejemplo, de mujeres en faenas mineras o niños enfermos, debidamente acreditados. Y en este caso dice la dirección, les recuerda a las empresas que mantienen la obligación, y por tanto tenemos que cumplir, dice, y como no lo pueden cumplir, bueno, está la posibilidad de llegar a acuerdos derivados de la pandemia y pagar bonos compensatorios. Por tanto, básicamente nos lo está diciendo. En el caso de las madres con derechos a la cuna que estén trabajando, no para quienes están suspendidas, nos ha dicho eso es bien importante. Pero respecto de las madres que están trabajando, es importante llegar a un acuerdo de un bono que reemplace la sala cuna. Ahora, esto no está dicho en este dictamen, pero sí, por lo menos hay un dictamen de este año, donde la Dirección del Trabajo se pronunció respecto de un bono a la cuna bajísimo, de 35.000 pesos, y le representó a la empresa que el bono, los 35.000 pesos, definitivamente no eran suficientes para poder cubrir el gasto de contratación de una persona que pudiera cuidar al menor, y que por tanto no podía considerarse compatible con un bono compensatorio legítimamente otorgado. Así que, ojo con el monto, evidentemente no hay una fórmula matemática, pero claramente 35.000 pesos no es la suma. O sea, debiese ser más o menos ajustado o similar a lo que se está probablemente pagando por concepto de mensualidad. Así que muy importante este punto, que lo tengan presente. Hay un segundo dictamen también del 8 de junio, también relacionado con la Ley de Protección de Empleo, que esto nosotros la verdad es que lo habíamos sugerido a varios de nuestros clientes y afortunadamente se ratificó el criterio, y que es el siguiente. Ustedes se acuerdan que la Ley de Protección de Empleo tiene la modalidad de reducción de jornada. Y por tanto quedaba la duda, ¿qué es lo que iba a pasar con aquellos trabajadores que estaban sujetos, o lo que se llaman los no sujetos al artículo 22, que son trabajadores que no están sujetos a la limitación de jornada laboral? Y por tanto, ¿se podría o no, respecto a estas personas, aplicar el pacto de reducción de jornada? Bueno, lo que señaló la Dirección del Trabajo es que se puede incorporar para efectos de aplicar la Ley de Protección de Empleo a ese trabajador del artículo 22, se puede firmar un anexo en el que se le pase por un tiempo limitado a una jornada laboral y sobre esa base pactar la reducción de jornada. Esto es bien importante porque la verdad es que quedaba la duda y podría haber, es importante la aclaración, porque podría haber existido el nervio y la incerteza de si esta maniobra se podría considerar o no algún tipo de medida que fuerza de alguna manera el sentido de la Ley de Protección de Empleo, ¿no? Y tratando de buscar a trabajadores que naturalmente no tenían este régimen, tratar de meterlos un poco a la fuerza. Bueno, por lo menos la Dirección del Trabajo lo está ratificando como una medida legítima. Esto evidentemente está pasando por la dureza de lo que está ocurriendo, y por tanto hay que tenerlo como un set de herramientas y tenerlo presente que es una posibilidad. Esto es importante respecto del caso Cencosud, pero también en el evento que ustedes se vieran por cualquier razón en la necesidad de dejar sin efecto los pactos, ¿eh? La Dirección del Trabajo lo sacó con motivo del caso Cencosud, pero va más allá de este caso en particular. Lo que recuerda es que los pactos de suspensión y pactos de reducción de jornada, como son pactos, se pueden resiliar. La resiliación es básicamente dejar, como mutuo disenso, es dejar sin efecto de común acuerdo un pacto.
¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un pacto de suspensión definido hasta agosto, por ejemplo, y pactar, y si gracias a Dios se recupera la actividad de la empresa, yo puedo pactar y se ratifica que se puede pactar con el trabajador en cualquier momento la reincorporación al trabajo por medio de un anexo donde se resilia esto. Lo que dijo la Dirección del Trabajo, y aquí viene el gancho con Cencosud, es que ese acuerdo puede tener o puede pactarse retroactivamente. O sea, por alguna razón yo podría decir, bueno, ya sabes que, ok, pacté porque tiene efecto retroactivo, aquí no ha pasado nada, y en ese caso lo que hay que hacer es restituir a la AFC los montos pagados al trabajador y las remuneraciones no pagadas. Es un caso, yo sé que es bien particular, pero eventualmente alguien podría verse en la necesidad, si eventualmente son cuestionados, si efectivamente tenían legitimidad para usar o no la ley de protección de empleo, eventualmente uno se ha dado ya este camino donde uno puede decir, ya sé que más me quiero evitar problemas por cualquier razón, voy a restituir, y lo que se hace es restituir la plata a la AFC y la remuneración al trabajador. ¿Cómo se restituye la plata a la AFC? La Dirección del Trabajo ahí le tira la pelota a la superdepensiones, en la forma que se va a determinar por superintendencia. Pero está ese camino. Lo que queda claro es que, y dice que no es posible que solo una de las partes pueda dejar sin efecto estos anexos, porque finalmente se tratan de actos jurídicos bilaterales, o sea, de acuerdos. Los acuerdos de voluntades no pueden, salvo excepciones, modificarse, dejarse sin efecto unilateralmente por una de las partes. Por tanto, requiere del mutuo consentimiento. En algunos anexos yo sé que está la posibilidad de la empresa dejar unilateralmente en el evento que se recupere la actividad, pero está claro, dado el régimen decreciente de prestaciones que se otorga con la ley de protección de empleo, que en la medida que se mejore la actividad, todos los trabajadores a quienes se les ofrezcan van a volver. O sea, yo creo que eso es evidente, así que no debiésemos tener ningún problema por ese lado. El siguiente dictamen que les voy a comentar es de 4 de junio, también relacionado con la ley de protección de empleo, donde se permite la posibilidad de ejecutar acciones de capacitación por licencia durante la suspensión y reducción de jornada, ¿ya? En la medida que exista mutuo consentimiento de las partes. Esto es importante porque la verdad es que, claro, quedaba la duda de si una empresa iba a ser cuestionada o no en este punto por la autoridad, porque recordemos que la ley de protección de empleo requiere de estar pasando por una situación económica compleja. Esa es la mayor parte de ese es el espíritu, y si no es así, no se justifica su uso. Por tanto, se aclaró que sí se puede aplicar la capacitación, sí se puede hacer, sí se puede hacer uso de los beneficios tributarios durante suspensión y reducción de jornada. Así que eso es un punto. Este dictamen es el dictamen interpretativo de la Ley de Protección de Empleo. Este dictamen, no me voy a referir a la Ley de Protección de Empleo propiamente tal y en detalle, pero sí quiero comentarle algunos puntos que son interesantes del dictamen y que no son claramente, no derivan claramente de la Ley de Protección de Empleo, y por eso es que lo voy a mencionar. Por supuesto, este dictamen salió 2 días después de la entrada en vigencia de la ley corta, la 21.232, por tanto, recoge la aplicación de la Ley de Protección de Empleo de alguna manera ya fundida en un solo texto. Lo primero, y quizás más importante para mí, es que ratifica el carácter excepcional de la Ley de Protección de Empleo. Lo que dice el dictamen es, a ver, este es un régimen excepcional, no es un régimen de una normalidad, de un nuevo tipo de normalidad paralela laboral, ¿ya? Por tanto, como es un régimen de excepción, tiene que interpretarse restrictivamente. Y lo más importante es esto, las empresas que no resultan afectadas no pueden hacer uso de los mecanismos de la ley. Esto es bien importante porque la verdad es que, claro, a lo mejor, y esto tiene de alguna manera relación con el primer dictamen que estábamos conversando sobre el caso fortuito de fuerza mayor. No es muy claro, si que esté derogándolo, evidentemente no, pero sí
nos incorpora un elemento nuevo que es de alguna manera más subjetivo, más subjetivo sobre el espíritu de la ley. Y por tanto, como este es el espíritu, y les recuerdo, cuando estábamos todos a la espera de la aprobación de la ley 21.227, que es la primera versión de la ley de protección del empleo, la ministra del Trabajo fue bastante enfática en varios foros públicos y en varias notas de prensa, que las empresas que no estaban afectadas no deberían estar utilizando o no debiesen hacer uso de la ley de protección del empleo. Entonces, esto viene a ratificarlo. ¿Y por qué es importante? Porque si no estamos en esta situación, si no estamos afectados, si por alguna razón a nuestra empresa le está yendo mejor que nunca, ¿no? Derivado de la pandemia, no sé, supongo una empresa de delivery, por ejemplo. Yo sé que no es el caso de los que me están oyendo, pero si hubiera una empresa que está en esa situación, evidentemente esa empresa no puede hacer uso. Y si hace un mal uso, evidentemente que lo más probable es que vaya a ser perseguida posteriormente. Y les recuerdo que dentro de las modificaciones que están por el 21.232 está la posibilidad de que los sindicatos denuncien a las empresas por mal uso de la ley. Entonces, hay que tener ojo con esto. Yo sé que es bastante inasible, bastante nebuloso, pero hay que tenerlo presente. Evidentemente, la mayor parte de las empresas sí están afectadas y es legítimo el uso, pero si llegan ustedes a tener dudas, hay que analizarlo bien. Esto es bien importante. Ustedes, la suspensión de pleno derecho, ustedes recuerdan, y también la suspensión de pleno derecho se produce cuando hay un acto de autoridad que paraliza la actividad, ¿cierto? Por supuesto, todas las medidas de cuarentena, los toques de queda con empresa nocturna, las prohibiciones estrictas de funcionamientos de casinos, gimnasios, etc. También, evidentemente, paralizan la actividad. Y lo que era claro en la ley de protección de empleo es que los contratos individuales se suspendían. Pero aquí es bien curioso que la Dirección del Trabajo dijo, no, ojo, la norma sobre suspensión habla de la suspensión de los contratos regidos por el Código del Trabajo. En el inciso siguiente de esa norma se refiere a los efectos de la suspensión de los contratos individuales, pero el inciso primero de la norma, el artículo tercero, si no me equivoco, habla sobre la suspensión de los contratos regidos por el Código del Trabajo. Entonces dice, como la ley no hace ninguna distinción, aquí estamos hablando de los contratos individuales y colectivos, ¿no? Y por tanto, esos contratos colectivos no van a aplicar si hay beneficios que tienen que pagarse durante la suspensión de pleno derecho decretada por la autoridad, no va a haber obligación de pagarlos por la empresa. Entonces, este es un punto bastante importante y que también incluso lo extiende también, perdón, a las suspensiones convencionales. Dicen la suspensión convencional también se suspende también se suspende la vigencia de los contratos colectivos, cosa que es muy rara porque en el fondo podemos tener a un grupo de trabajadores que pareciera ser que tienen contrato, no sabemos si habiendo trabajadores suspendidos y otros no, a algunos se les aplica el contrato colectivo y a otros no. No es muy claro, y no es muy claro porque es una interpretación que es, no voy a decir que es una interpretación forzada, pero es una interpretación que es interesante, pero es por lo menos incompleta, en ese punto porque menciona y enuncia, pero habría que ver cuáles son los efectos prácticos, y eso habría que verlo empresa por empresa, pero se los comento, porque por ejemplo nos ha pasado con clientes que, por ejemplo, durante este periodo venían bonos o venían de suspensión, venían bonos o venían reajustes, y lo que hicimos con los sindicatos fue pactar aplazamiento de esto, ¿no? Sugerencia, si ustedes pueden pactar con los sindicatos, si los sindicatos están abiertos a ese tipo de cambios, vale muchísimo más la pena pactar esas suspensiones o dejar claramente establecido cómo se va a operar en el futuro, a pesar de que este dictamen es un avance en ese punto. Definitivamente no me quedaría solamente con el dictamen para decir no pago en esta oportunidad, dado que, insisto, no es claro cuáles son las consecuencias jurídicas de esto. Por eso es mucho mejor llegar a acuerdos con los sindicatos y aplazar, suspender y dejar claramente establecido cómo se va
regir en lo sucesivo eso, o si definitivamente hay algún beneficio que se va a perder o se va finalmente a limitar. Importante también de este dictamen es que deja claro que es posible que en una misma empresa conviva la suspensión convencional y trabajadores con reducción de jornada. No hay problema en hacerlo. Es lo que a nosotros también nos parecía, pero es importante tener la santificación de la Dirección del Trabajo, que había muchas dudas en ese sentido. También este dictamen aclara lo relativo al efecto retroactivo de la base de cálculos previsionales durante la suspensión del pleno de derecho convencional. Ustedes se acuerdan que lo que dijo la ley corta es que durante la suspensión legal o convencional de los contratos de trabajo ya no se iba a pagar el 50% de la remuneración, sino que el 100% de las prestaciones pagadas en el caso de AFP y en el caso de ISAPRE y demás cotizaciones se iba a pagar el 100% de la remuneración. Bueno, y eso con efecto retroactivo. Y lo que aclaró este dictamen es que eso es efectivo para obligaciones pendientes de pago. Por tanto, si alguien no pagó en abril, por ejemplo, bueno, aplica esta nueva fórmula de cálculo. Si alguien pagó abril, perfecto. Ahora, evidentemente, las cotizaciones de mayo se pagaban en junio, y como entró en 1 de junio en vigencia la ley corta, definitivamente se calculan con la nueva fórmula de cálculo establecida por la ley. Eso en cuanto al dictamen de interpretación de la Ley de Protección de Empleo. Insisto, no es la idea ver todo el dictamen, porque la mayoría es la repetición de la Ley de Protección de Empleo, sino que solamente aquellos aspectos más importantes. Lo mismo con esto. Este es el dictamen interpretativo sobre la Ley de Teletrabajo. Y no voy a ver la Ley de Teletrabajo completa, pero sí algunos puntos importantes que se aclaran en este dictamen que no son de evidente resolución probablemente con la ley. Por supuesto, teletrabajo y trabajo a distancia no implica la renuncia a ningún derecho laboral, como por ejemplo lo que veíamos respecto de sala cuna. Aquí es importante acordarse que el lugar de prestación es libre, o puede ser o libremente escogido por el trabajador, domicilio, u otro que escoja el trabajador finalmente. Tenemos que establecerlo claramente, si es en el domicilio, en un lugar libremente escogido. Lo importante, dice el dictamen, es que no hay teletrabajo o trabajo a distancia si se debe trabajar en un lugar dispuesto por la empresa, aunque sea fuera de las dependencias. O sea, si hay una oficina chica que se dispuso para que el trabajador vaya, a lo mejor yo tengo mi empresa en Santiago, pero voy a poner una oficina chica específicamente y la persona tiene que ir, bueno, ya, eso ya no es teletrabajo ni trabajo a distancia, eso es un trabajo común y corriente. Eso, o tiene que ir a cierta bodega o a la bodega de un tercero a trabajar, bueno, eso no es teletrabajo, eso es un trabajo común y corriente. Bueno, ya. En cuanto a jornadas de trabajo, hay varias regulaciones, hay varias menciones en este punto. Dice el dictamen que hay que aplicar primero las mismas normas de duración y distribución. En ese punto tenemos que recordar que la jornada en Chile, la máxima es de 45 horas semanales, que la jornada ordinaria no puede durar más de 10 horas al día, exceptuada la colación, y hay un máximo de hasta 2 horas extras por día. Esas son los límites. Aclara que la libertad de distribución de jornada respetando los límites legales. O sea, yo le puedo decir a un trabajador, usted puede trabajar de 8 a 6, de 9 a 7, o lo que usted quiera dentro de esas 10 horas, opera solamente para el trabajo a distancia, no para el teletrabajo. O sea, la libertad de distribución de jornada opera solo para el trabajo a distancia. Recordemos que el trabajo a distancia es el trabajo que se realiza no por medios... no por medios electrónicos a distancia. Por ejemplo, una maquila, si yo le llevo a un trabajador stickers a su casa para que se las ponga en válvulas, por ejemplo, ese es trabajo a distancia, no es teletrabajo. Y el teletrabajo es el trabajo que se realiza fuera de las instalaciones a través de medios electrónicos, telemáticos, ¿cierto? Y para el teletrabajo, si es posible, no es por tanto, tienen dos alternativas el teletrabajador. O está sujeto a jornada,
es del artículo 22, ¿ya? Es bastante más tradicional en ese punto. Y en ese punto sí recuerda la Dirección del Trabajo que si existe de hecho un control funcional en la forma y oportunidad en que se desarrollan las actividades, vamos a estar ante el elemento que se llama fiscalización superior inmediata. O sea, si yo tengo una jefatura que me controla a qué horas inicio y qué horas termino, qué es lo que hago, cómo lo hago, carga de trabajo diaria, etcétera, bueno, entonces no estamos hablando de un verdadero trabajador del artículo 22, sino que debiésemos estar considerando una persona sujeta a una jornada laboral. Esto, por cierto, no es nuevo. Esto es la aplicación de los criterios que están en el código y en variada jurisprudencia previa de la Dirección del Trabajo, y que es importante porque eventualmente podríamos algún día ser fiscalizados en este punto y se nos podría pedir la reclasificación de los trabajadores y se nos podría ordenar que estos trabajadores pasen a una situación de jornada, lo que evidentemente nunca es muy fácil, ¿no? Porque implica llegar a acuerdos individuales con los trabajadores. En materia de derechos fundamentales, recuerda el dictamen que, por supuesto, no hay una limitación en la ley y, por tanto, aplican plenamente estos derechos. Y sí hay que tener ojo con las herramientas tecnológicas. Dice, ojo con la excesiva intensidad que pudiera afectar espacios personales del trabajador. Por ejemplo, hay varias jurisprudencias sobre cámaras de trabajo. Si yo tuviera algún dispositivo, me tentara algún experto en computación, por ejemplo, en tener una actividad, en tener la cámara del computador conectada y así yo puedo ver qué es lo que hace la persona. Bueno, eso es una violación de la intimidad del trabajador y es jurisprudencia, y nos vamos a meter en un gran problema porque estamos afectando la vida privada de la persona. Eso es la excesiva intensidad. Si yo tuviera de alguna manera también el control absoluto de lo que está haciendo las personas, insisto, la cámara, micrófonos, todas esas cosas que nosotros tenemos miedo que nos pudiera hacer algún hacker, lo pudiéramos hacer para controlar cómo está la gente haciendo, bueno, tenemos un problema de violación de derechos fundamentales, así que recomendación no lo hago. En materia de derecho a descanso rigen los mismos que para todos los trabajadores, derecho a colación a lo menos 30 minutos, y recuerda este dictamen que el derecho a desconexión es de 12 horas en un periodo de 24 horas y que aplica para los trabajadores del artículo 22 básicamente, en el caso del teletrabajo o con libertad de jornada para el trabajo a distancia. Esto es interesante en cuanto ustedes recordarán que existe la obligación de proveer condiciones para la prestación de los servicios a distancias. Dice la Dirección del Trabajo, dice, bueno, esto deriva del principio de genialidad, o sea, básicamente que la empresa es la que se aprovecha y la que se beneficia de los servicios, por tanto que tiene que proveer los medios para esto. Lo que dice la ley es que hay que proveer equipo y herramientas, costo de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación. Y esto es interesante porque dice, es posible asignar un monto de dinero, ¿no?, compensatorio de internet, de energía, etc. No da una fórmula en este punto. No da una fórmula. Han surgido varias alternativas. Una de las posibilidades que nosotros hemos utilizado derivado de este dictamen es establecer justamente eso, una asignación, diciendo, mira, la empresa por concepto del mayor costo que usted tiene en internet, en energía eléctrica, en consumos, le va a pagar una cantidad X. Evidentemente, traten de que sea realista respecto de los consumos. Generalmente se estima, había un estudio por ahí que estimaba más o menos un incremento en un 15%, pero evidentemente que un trabajador solo, el 15% de un trabajador solo no es lo mismo que un trabajador que tiene 10 niños, ¿eh? Y es muy poco probable que un trabajador pueda decir, oye, se me incrementaron en 15, de 10 niños, se me incrementaron todos los gastos en 15%. Por tanto, hay que ser prudente, hay que ser prudentes en este punto, no es muy bajo. Y eso, pero lo importante es que la propia Dirección del Trabajo permite esta asignación de un monto de dinero. No es obligación que yo tenga que incorporar o tenga que pagar una conexión de internet exclusiva dedicada del trabajador a esto, salvo que ustedes lo necesiten, pero no es finalmente el sentido.
Saliéndonos ya de protección de empleo y de este ambiente COVID, un par de dictámenes interesantes, y voy con lo final, que es un par de dictámenes interesantes, un par de jurisprudencias interesantes. La primera es esta del 20 de febrero, donde la Dirección del Trabajo repite un criterio que había tenido anteriormente, que es importante saberlo, que los accionistas mayoritarios que tienen facultad de administración y representación no pueden considerarse trabajadores, porque en una misma persona se confunden las facultades propias del vínculo de subordinación y dependencia. Yo no puedo ser jefe de mí mismo, si básicamente no son trabajadores. Esto evidentemente pueden tener repercusiones en empresas chicas, donde, por ejemplo, el dueño de la empresa quisiera optar a la ley de protección de empleo, para una persona que tiene el 100% de las acciones, posible en una sociedad por acciones, por ejemplo, o de una EIRL dice, mira, yo soy trabajador de mi empresa, así que voy a optar. Bueno, probablemente no es una buena idea, porque en base a este mismo criterio, la persona que es en el fondo el accionista mayoritario, el dueño y el jefe, no puede al mismo tiempo alegar que es el trabajador. Esto es súper importante, del 30 de abril de este año, dice que aun cuando estemos en pandemia, no es posible enviar cartas de despido mediante correo electrónico, por tanto, sigue vigente plenamente la obligación de enviar a través de couriers o correos certificados. Y en ese punto dice, son estas actividades en todos los instructivos han sido exceptuados de paralización y por tanto no se puede dejar de utilizar por las empresas. ¿Ya? Eso en cuanto a lo administrativo. Un par de fallos interesantes en materia judicial. El primero, de mayo pasado, González con Nolan, de la Corte de Apelaciones de La Serena. Este es un caso que ocurre con cierta frecuencia de sucesivos contratos por obra o faena. El típico trabajador por hora, pero permanente, que está rotando siempre en la empresa. A pesar de que, esto es importante, porque a pesar de que existían finiquitos en cada caso, al parecer, y según lo que dice la sentencia, tenían el muy mal criterio en esta empresa de que terminaba un contrato y lo volvían a contratar el mismo día, o dice al día siguiente incluso, pero no más que eso. Entonces lo que dijo la Corte, que aquí había un encubrimiento de la verdadera voluntad del contrato, de una contratación de duración indefinida, y por tanto le desconoce el poder liberatorio de los finiquitos. Así que aquí hay que tener ojo con todos estos trabajadores que son, si ustedes eventualmente tienen trabajadores temporeros, pero que son permanentes, hay que ver realmente si su condición deriva de las temporadas que se van repitiendo o si realmente estamos en una situación más parecida a la que se dice. Y finalmente algo para subir el ánimo en cuanto a la judicial. En este caso Ramos con Rendich Hermanos, que es de Iquique, despido injustificado. Se trataba de una persona de un supermercado, una cajera si no me equivoco, que tenía reiteradas fallas de inasistencia. Y en cada caso la empresa había ido amonestando. Y tenía la persona un récord bastante importante de inasistencias amonestadas. Y lo que hizo la empresa es que ya en el año pasado, antepasado, la persona faltó un solo día y la despidió por incumplimiento grave. No la despidió por inasistencia justificada, la despidió por incumplimiento grave habiendo faltado un día. Entonces, evidentemente, la defensa de la persona fue que no se cumplía el estándar legal, que son 3 días en un mes, 2 días seguidos, bla, 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 que había sido previamente sancionado, que aquí, en el fondo, si ya había sido amonestado, había sido sancionado y por tanto era una doble sanción. Lo que dijo el tribunal, y lo rectificó la Corte importante, que finalmente el principal deber de un trabajador es asistir a prestar servicio. Si el trabajador, por tanto, tiene un historial como el que tenía esta persona, y de ahí la importancia de las amonestaciones, revela la nula disposición de la persona a cumplir con sus obligaciones contractuales. Entonces, esto es importante, y aquí es el llamado a hacer, lo hemos hecho varias veces, que también lo hacemos permanentemente con nuestros clientes, es a que haya un récord de amonestaciones, o sea, dejen registro de lo que ustedes están haciendo, porque finalmente ustedes no saben cuándo va a servir.
Y si ustedes amonestan a una persona y la persona se enriela, perfecto. Ese es el sistema, bien. Pero si la persona no se enriela y finalmente ustedes logran demostrar un caso de, de un trabajador que no está dispuesto a cambiar y a variar su actitud, el problema ya deja, el problema eventualmente puede convertirse en una causal de despido justamente por esto, por el 160 número 7. Así que, ojo con este punto, yo creo que es una buena doctrina. Evidentemente, probablemente no todos los tribunales la sigan, pero es mucho mejor y muchas veces nos enfrentamos a casos, nosotros, de empresas donde dicen, bueno, este trabajador es constantemente falla, constantemente ha incumplido con A, B, C, D, pero no hay ningún registro, no hay ninguna constancia. Aquí tenemos que ser capaces de producir esa evidencia para poder generar un caso, como ustedes ven en esta situación, donde una sola inasistencia finalmente fue sancionada, no por la inasistencia en sí misma, sino por el, eh, el claro ánimo de incumplimiento que tenía la persona. Así que eso sería nuestra presentación por el día de hoy. Muchas gracias, Luis, Felipe, por la importante presentación que hemos tenido. Se ven muchas preguntas en el chat, muy interesantes, y que nos dejan un desafío muy grande al comité de personas y también a CIMED de poder asistir, de poder acompañar, de poder entregar información a nuestros socios. Así que ya conversaré con don Marcelo qué podemos hacer. Hay algunas preguntas y en base a lo que también decía Felipe y a este nuevo instructivo que prontamente va a salir, organizaremos alguna actividad también para poder ver los detalles. Hay mucho detalle con respecto a la carga de información, a la cosa como más práctica. Me ha tocado asistir a algunas empresas, algunos gerentes encargados de personas, recursos humanos, que claro, cargan, pero no saben si cargó, no cargó, tenía un asterisco, tenía una coma, tenía un punto, etcétera. Cosa muy práctica que lo hace estresarse, porque realmente si no tengo los salvoconductos no puedo seguir operando bajo esta pandemia de salud y ojalá que no tengamos también una pandemia social. Quiero primero hacer las preguntas a Luis, que acaba de exponer sobre estas materias tan importantes que nos están pasando hoy día. Dice así: ¿existe alguna información sobre si la Contraloría General de la República se pronunciará con respecto al bono de sala cuna, ya que para las entidades del sector público y empresas del Estado existe un instructivo para el pago de bono compensatorio de sala cuna? ¿Hay alguna materia, alguna jurisprudencia, algo respecto a esto, Luis? Sí, es lo que les comentaba, que es en el fondo la jurisprudencia de la Dirección del Trabajo de este mes, donde lo está permitiendo. Yo creo que probablemente la pregunta se hizo antes de que lo viéramos, pero salió la jurisprudencia y claramente ese bono no solamente está permitido, sino que es sugerido por la Dirección del Trabajo, y la verdad es que esa es una sugerencia que tenemos que tomar porque no hay ninguna otra forma de cumplimiento. Acuérdense, nos dijo, usted tiene el deber de cumplir, cumplen las formas que establece la ley, y como no tiene ninguna de las formas que establece la ley, le sugiero que cumpla por este lado. Pero la verdad es que es una sugerencia que hay que tomar porque no hay ninguna otra forma de cumplirlo. Es la dirección la que tiene que pronunciarse, porque en el caso de la Contraloría General hace todo el sentido para organismos públicos, pero el organismo competente en este caso es la dirección. Bien, vamos a la segunda. Dice: ¿cómo empresa acogida a la Ley de Protección de Empleo se pueden cancelar un complemento como ayuda a trabajadores suspendidos? Ejemplo, un 30% en el caso de que se pueda. ¿Cómo se debe efectuar esto? Mira, esa es una buena pregunta. Nosotros estábamos esperando A ver, no es claro en la ley que se pueda. No es claro en la ley que se pueda. Segundo, nosotros estábamos esperando la aclaración de ese punto en el dictamen de la Dirección del Trabajo. Ese era un punto largamente esperado. Nosotros hicimos una presentación en la Dirección del Trabajo también preguntando esto, porque no es claro, en el cual no hemos tenido respuesta, y sé que otros abogados y otras empresas han hecho preguntas. Hasta el momento no hay nada dicho sobre ese punto. La verdad es que
a nosotros nos daba bastante nervios por el momento hacerlo, porque la verdad es que dado este espíritu inicial que dice la ley, donde las empresas tienen que estar afectadas, la verdad es que, claro, surge la duda de cómo debiese operar. Yo les cuento, no es una infidencia, porque la verdad es que esto ocurrió en un webinar, muy al poco tiempo de haber salido la ley de protección de empleo, y era del subsecretario del Trabajo, y el subsecretario dijo, mira, yo entiendo que algo así se podría hacer, pero tiene que ser la Dirección del Trabajo la que lo explique. ¿Ah? Y finalmente la Dirección del Trabajo no dijo nada. Entonces, es un punto que lamentablemente requiere de cautela, la posibilidad de la complementación, y insisto, dado este espíritu, lo peor que podría pasar no es que al final nos digan, mire, ¿sabe qué? Usted, este complemento en realidad revelaba que usted estaba en condiciones de aguantar la remuneración del trabajador y que era innecesario haberlo hecho minar sus recursos. Entonces, yo le sugeriría que mientras no haya una claridad, lamentablemente, yo no lo haría. Es una Bien. pena, pero... Luis, te voy a hacer la última pregunta, las demás las contestamos después, para que se prepare también Felipe con su micrófono ahí para que nos dé respuesta a las otras consultas del área de él. Dice la tercera pregunta, dice, si la empresa paga bonos de colación y movilización en caso de teletrabajo, ¿se debe seguir pagando? Esto lo consultaron la otra vez cuando expusiste. Mira, el dictamen se refiere específicamente, a ver, no se refiere específicamente a esto, menciona por ahí que dentro de los montos que se pueden pagar estaría la colación, ¿no? Podría pagarse la colación dentro de cuando vimos, ¿se acuerdan? Que la Dirección del Trabajo permitía pactar asignaciones menciona la colación. Bien, y perdón, y también menciona un caso de movilización. Entonces dice, ok, se puede pagar colación, por tanto uno podría mantener la obligación del pago de un bono de colación, aún existiendo teletrabajo, y mantendría sus características de no ser remuneratorio. Así que ese sería un check. En cuanto a movilización, evidentemente que perdería su carácter, pasaría a ser remuneración si lo pagamos, ¿no? Salvo, dice el dictamen, que se establezca un pacto o un régimen, ¿verdad?, de teletrabajo de combinación en un día entre oficina y casa. O sea, si yo digo, tú tienes que venir 2 horas a la oficina y el resto lo haces desde tu casa, porque en ese caso hay un traslado implícito, y en ese traslado sí que el bono sería totalmente apropiado, el bono de movilización. Pero si ustedes van a estar, si las personas van a estar permanentemente en sus casas, o mientras estén en sus casas en realidad, no es lógico que devenguen un bono de movilización si realmente no hay transporte a la empresa, porque va a ser considerado para todos los efectos remunerativos, remuneración. Muchas gracias, Luis. Eso. Pasamos Gracias. entonces a Felipe. Felipe, Sí. la pregunta dice así: si tengo un salvoconducto colectivo emitido el 10 de junio, con vencimiento el 25 de junio, ¿siguen válidos o quedaron nulos bajo la nueva normativa? Sí, a ver, el instructivo sobre permisos para desplazamiento que sacó este permiso único colectivo y elimina los salvoconductos no lo dice expresamente. Hemos visto, sí, que al momento de ingresar a la comisaría virtual, ahora ya no existe, pero digamos los primeros días aparecía una especie de pop-up donde decía que en el caso de los salvoconductos colectivos, aquellos cuya vigencia era posterior a las 5 de la mañana del 15 de junio quedaban caducos y por lo tanto ya no siguen siendo válidos. Ahora, en la práctica hemos visto, y nos han comentado clientes de nosotros, que en algunos casos los carabineros igual les siguen pidiendo el salvoconducto, que ya no se puede sacar. En otros casos se los han tomado por bueno porque sigue válido, y en otros casos, derechamente, usando el permiso único o usando el salvoconducto, los carabineros les ha parecido ambos igualmente válido. Entonces, en la práctica no es tan así, pero en principio sí, son caducos después del 15 de junio. Bien, ha habido una cierta flexibilidad en la implementación en algunos casos, en otras no, pero tenemos que estar atentos. Ojalá que el instructivo lo podamos tener a mano rápidamente cuando salga, información expedita, para poder tomar resoluciones, leerlo, meditarlo con
con la jefatura, con la gerencia, etc. Segunda pregunta. ¿Este permiso colectivo es para ir a la compañía empresa? Pero ¿qué sucede con los cargos de choferes que están en la calle desplazándose con materiales y las respectivas facturas? ¿Pueden seguir circulando con normalidad? Perfecto, esa es una muy buena pregunta, pensando en, sobre todo, los cambios que se anunciaron ayer. Uno de los rubros que queda fuera de la necesidad de obtener un permiso único colectivo es el rubro del transporte, ¿ya? Y dentro del rubro de transporte no solamente son los que desempeñan sus actividades en transporte público o que manejan, digamos, logística de cargas con grandes camiones, sino en general todos aquellos que hacen transporte de bienes que son considerados esenciales o que son bienes esenciales en el contexto de la entrega en calidad de proveedor estratégico a una empresa que sí desempeña una función de utilidad pública. Entonces, en este caso, lo que se ha dicho hasta hoy, obviamente todo esto está un poco, veremos porque no sabemos finalmente qué iba a decir el nuevo instructivo, más allá de los anuncios, pero en estricto rigor, los transportistas de bienes esenciales o de bienes críticos no requieren sacar el permiso único colectivo, ¿ya? Ahora, en ese caso, este personal indispensable que efectúa esto tiene que tener, por un lado, una credencial o un documento institucional que acredite a qué empresa pertenece y qué tipo de bienes está transportando y por qué esos bienes son de utilidad pública, y por otro lado, tiene que cumplir con la formalidad que establece el instructivo, que es contar con una guía de despacho que va a hacer las veces de permiso, y en esta guía, bueno, en el mismo instructivo se señala cuáles son las menciones que tiene que tener, pero básicamente una individualización completa del conductor y del vehículo, y adicionalmente el destino del despacho, el rango horario del despacho, y adicionalmente cuáles son los productos que está transportando. Bien, Felipe, gracias. Te voy a hacer dos más porque son muy interesantes y muy ilustradoras para todos nosotros. Dice, ¿existe un porcentaje o un límite de trabajadores de la empresa que puedan acceder al permiso único? Ya, eso también es una buena pregunta. La respuesta es, a nuestro saber y entender, no existe, al menos en el instructivo o en las informaciones oficiales de la autoridad sanitaria, no hay un porcentaje, pensando básicamente en que el porcentaje es un número que va a fijarse sin tener en consideración las cualidades o las condiciones particulares de cada una de las empresas. Hay empresas que requieren un mayor porcentaje de gente para poder desempeñar sus funciones y otras que quizás no. Y todo depende de los procesos internos, etc. No existe. Ahora, les comento el tema de los proveedores mineros porque creo que es muy ilustrativo y fueron bien pioneros en la industria minera en poder ir avanzando un poco más allá de lo que decía el instructivo formal. Al momento de solicitar los permisos, que esto era antiguamente, cuando los proveedores mineros, las empresas mineras o los contratistas de las mineras hacían sus presentaciones ante la Subsecretaría de Minería para efectos de permitirles el desplazamiento, ellos sí tenían que indicar en cuánto porcentaje habían disminuido su dotación y cuál era el porcentaje. Y eso, de alguna u otra manera, era revisado por la subsecretaría. Entonces, eso es el único acercamiento que hay a la existencia de un porcentaje de disminución, ¿ya? Hoy en día, efectivamente, el permiso único colectivo en la práctica pide que haya una reducción, no hay un porcentaje estático, no sé si podría haberlo, creo que es difícil que la autoridad pueda fijar un número y cortar de manera equivalente para empresas que son de los más diversos rubros. Y bueno, hay que estar obviamente atentos, pero yo creo que es difícil que haya un porcentaje. El llamado de la autoridad sanitaria es a disminuir al personal indispensable para desarrollar las funciones. Ese es el criterio. Bien. Lo que estamos buscando aquí es cuidar la salud y la vida de las personas. Y te voy a hacer la última pregunta. Dice, ¿qué pasa con los permisos de las personas que estuvieron con COVID positivo, pero ya están de alta? En mi empresa les sacaban el permiso, pero aún aparecen como casos activos. ¿Con qué permiso se puede desplazar esto? Ya, ese es un problema que se ha dado, lo hemos visto y que la misma autoridad sanitaria lo ha reconocido, que dice relación con los problemas o las demoras en las actualizaciones del sistema EpiVigila, que es esta plataforma de la autoridad sanitaria donde se incluyen de alguna manera los movimientos o las tasas de contagio, de casos activos, de casos que están en cuarentena
por llegada desde el extranjero, etc. Y han visto que ha habido problemas en la actualización y demoras, ¿ya? No hay una fórmula, yo creo que la única alternativa es tratar de insistir con la autoridad sanitaria a través de los canales que ellos mismos han establecido, desde Salud Responde hasta las oficinas de informaciones, reclamos y sugerencias, para tratar de que esas personas salgan. Naturalmente, la recomendación es que mientras esas personas no tengan su situación regularizada, eviten circular y no salgan, porque no existe un permiso para estas personas. O sea, el instructivo no se pone en esa situación y por lo tanto estas personas, mientras no salgan del sistema como casos activos, no van a poder circular. Felipe, Luis, 1.000.000 de gracias por estas dos conferencias que realmente han sido muy ilustrativas el día de hoy. Quiero invitar a todos los socios a que por favor nos contesten la encuesta, nos den sus sugerencias. Quedaron algunas preguntas que no alcanzamos a hacerlas, que las vamos a responder prontamente con el envío de esta presentación y con las respuestas de sus encuestas. Voy a dejar la palabra a don Marcelo para que haga la despedida final de este encuentro y nos vamos a estar viendo, creo que prontamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eugenio. Estimado Luis, usted siempre parte de la casa, muchas gracias por su brillante participación, igual que Felipe. Y son preguntas e inquietudes que estamos teniendo día a día. Gracias, Eugenio, por tocar estos temas que se nos propone normalmente. Dejarlos invitados para las próximas sesiones, para las próximas conferencias, como ya lo anunciamos, y están en nuestra programación que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. Recordar que si todos somos buenos juntos, siempre vamos a hacer más. Por lo tanto, mantenernos unidos, comunicados, incluso en estas conferencias haciéndonos preguntas técnicas, es parte de lo que es conformar una asociación gremial y la participación en tanto círculo y comité como lo que estamos teniendo. Me despido reiterándome el agradecimiento a nuestro conferencista, a nuestro presidente y por supuesto a todos nuestros amigos y socios que hoy día participaron en esta importante conferencia. Muchas gracias a todos.